Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Civiles israelíes y palestinos en máxima alerta y bajo amenaza de muerte. Hamás ha estado disparando incontenibles e innumerables cohetes contra Israel e Israel respondió. Israel se ve obligado a proteger a su población civil. Pedimos un alto al fuego, no más violencia, no más matanza de los inocentes. Letales cohetes lanzados esta semana desde la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamás contra Israel han llegado más lejos que nunca y amenazan con destruir ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. En los últimos 3 días, 442 cohetes han sido disparados contra Israel, uno cada 10 minutos. El ejército judío ha respondido con intensos bombardeos que, según la ONU, dejan hasta ahora 88 palestinos muertos. Una vez más, los civiles están pagando el precio de la continuación del conflicto. Mi principal preocupación es la seguridad y el bienestar de los civiles. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la embajadora de Israel en México, Rodi Carradian Gordon, responde a los cuestionamientos que ha generado la operación aérea que Israel ha desplegado en la Franja de Gaza y explica las razones que llevaron a su país a ejecutar los ataques. El coordinador de protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Antonio Zubillaga, hace una reveladora radiografía de la situación humanitaria que enfrentan los civiles en la Franja de Gaza y en el sur de Israel. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: el rompimiento de la tregua entre Israel y Palestina y la escalada de violencia que sufren y enfrentan cientos de miles de civiles, no solo en la Franja de Gaza, sino también en el centro y en el sur de Israel, donde el grupo terrorista Hamás continúa lanzando cientos de cohetes. El punto clave de esta noticia: el papel que debe jugar la comunidad internacional para evitar que la violencia y el número de muertos continúe aumentando. Ante la delicada situación y ante la fuerte tensión, el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó de manera extraordinaria. Durante este encuentro, los representantes de Israel y Palestina cruzaron fuertes acusaciones. El Consejo de Seguridad no puede permanecer paralizado y marginado ante los crímenes de guerra de Israel contra la población civil de Palestina en la Franja de Gaza y en el resto de la Palestina ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y un nuevo ciclo de violencia que arrasa todo a su paso. Hay una tormenta de cohetes que está siendo lanzada por la organización terrorista Hamás desde Gaza con una frecuencia de uno cada 10 minutos en los últimos 3 días. El punto clave de la noticia: Israel justifica los bombardeos aéreos en la Franja de Gaza, asegurando que los ejecuta contra blancos legítimos y que estas acciones hacen parte de las medidas necesarias que tiene que tomar para proteger y defender a sus ciudadanos. En tan solo 72 horas, esta intervención militar ha causado la muerte de 88 palestinos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, descartó un cese al fuego y anunció que la ofensiva continuará hasta que acabe con la infraestructura del grupo terrorista Hamás y se detenga el lanzamiento de cohetes contra Israel. La campaña está procediendo según lo previsto, pero podemos esperar fases adicionales en el futuro. Hemos golpeado a Hamás y los niños del terror con fuerza. Profundizaremos el daño contra ellos. El punto clave de la noticia: el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, pidió al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry,
que intervenga para que Israel cese los bombardeos en la Franja de Gaza. No obstante a esto, al mismo tiempo que Mahmoud Abbas emitía este comunicado, el grupo terrorista Hamas continuaba lanzando poderosos cohetes que estuvieron a punto de estallar en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. El gobierno israelí ha dicho que conducirá una operación terrestre en Gaza, lo que podría empezar en unas horas. Esta mañana nos informaron que a los residentes del área de frontera, Beit Hanun y Beit Lahilla, y otras poblaciones y ciudades se les pidió que dejaran sus hogares y fueran al interior. Sin alarmas, ni refugios, ni protección antiaérea como las que sí tiene dentro de su sistema de defensa el Estado de Israel, la población civil de la Franja de Gaza vuelve a pagar el precio de la ofensiva israelí contra el grupo terrorista Hamas. Según información de la ONU, 88 personas han muerto en este territorio palestino. La mayoría de ellas son civiles. Cerca de 1000 personas han tenido que abandonar sus hogares ante los bombardeos sobre la Franja de Gaza. La escalada de violencia continúa. La Franja de Gaza, esta pequeña zona que hace parte de los denominados territorios palestinos y que comparte tan solo 51 kilómetros de frontera con Israel, vuelve a ser epicentro de una tensión mundial. La operación Margen Protector que puso en marcha el gobierno israelí hace ya 3 días contra objetivos del grupo terrorista Hamas deja una estela de destrucción y muerte. Según la ONU, la cifra de muertos en la Franja de Gaza asciende a 88. Los heridos serían al menos 600 hasta el momento. Varios de ellos están siendo trasladados hacia Egipto. Después de que nos ordenaron abrir el paso a los heridos, el lado egipcio nos dijo que ellos no tenían problema para facilitar el paso de los egipcios que están atrapados en Gaza. Fuentes médicas citadas por la agencia EFE señalan que el 70% de las víctimas mortales son civiles, entre ellas mujeres y niños. Quisiera enviar un mensaje al enemigo cobarde. ¿Qué error cometió esta inocente niña para que ustedes la atacaran deliberadamente? La inocencia es evidente en su cara. Este no es el primer niño atacado por el enemigo cobarde y no hay duda que tampoco será el último. En medio de la confrontación, la incertidumbre ante un recrudecimiento de la escalada violenta crece. El ejército israelí intensificó los bombardeos y tiene sobre la mesa la opción de emprender una acción militar por tierra en caso de que el gobierno de Benjamín Netanyahu así lo decida. 40.000 reservistas están listos y 1.500 soldados permanecen desplegados en la frontera con la franja. Hasta el miércoles, el ejército aseguró haber disparado contra 750 objetivos de Hamas desde el inicio de la operación. Puestos de lanzamientos de cohetes, túneles y sitios de mando son algunos de los blancos de las fuerzas de defensa israelíes. Desde Gaza, el Ministerio del Interior denunció que cerca de 80 viviendas y edificios han sido destruidos. La ofensiva aérea, ordenada en respuesta al secuestro de 3 jóvenes israelíes en territorio palestino hallados luego sin vida y al lanzamiento de misiles desde el enclave palestino, persiste. Según reporta Israel, los artefactos lanzados por Hamas han alcanzado ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. La alerta continúa. Muy bien, y a propósito del tema de hoy, les estamos preguntando a todos nuestros televidentes para que ustedes participen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Qué opinan de la respuesta militar que ha dado Israel a los constantes ataques que lanza el grupo terrorista Hamas desde la Franja de Gaza en contra de Israel? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter. Vamos a estar leyendo las opiniones en esas cuentas que aparecen precisamente en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a comenzar este análisis en el día de hoy, este análisis que les hemos preparado con protagonistas de la noticia, con personas que están en el lugar de los hechos, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en ciudades de Israel
que en este momento también están siendo azotadas por cohetes que son lanzados por el grupo terrorista Hamas y otros grupos armados desde la Franja de Gaza en contra de Israel. Voy a ir al epicentro de la noticia en este momento. Voy a conectar en la Franja de Gaza con Antonio Zubillaga. Él es coordinador de protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Señor Zubillaga, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas tardes, Jefferson. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Antonio, usted trabaja para la ONU, en este momento hace una labor excepcional, una labor humanitaria digna de ser reconocida a nivel mundial, no solamente por lo que hace por los refugiados palestinos, que son cerca de 1.300.000 personas las que están en condición de refugiados en Palestina, sino también porque usted está arriesgando la vida en este momento, no solamente en el trabajo que realiza, sino pues dándonos esta entrevista en esta hora de la madrugada en Palestina. Quiero que usted le cuente a nuestros televidentes del continente americano cuál es la situación de la Franja de Gaza en este momento. Muy buenas tardes a todos sus oyentes. Ahora mismo son las 2:15 de la mañana. Hasta hace 20 minutos la situación era de mucha calma, muy tensa. No se escuchaban demasiados bombardeos y a partir de casi las 2 han empezado otra vez a escucharse los bombardeos, tanto de las baterías aéreas como de la Marina. En estos momentos que Gaza semiduerme, seguimos muchos despiertos esperando que no se produzca una escalada de la violencia. Israel, el gobierno israelí ha dicho que estos ataques, estos bombardeos aéreos son contra objetivos legítimos, objetivos donde hay integrantes del grupo terrorista Hamas. ¿Usted qué puede decir frente a esta afirmación y de acuerdo pues a las denuncias que día a día usted recibe de los refugiados palestinos? Desde las Naciones Unidas y el secretario general ha puesto de manifiesto que Israel tiene el derecho a vivir en seguridad y tiene el derecho a la legítima defensa. Pero ese derecho tiene que ser proporcional y tiene que ser también de puro respeto y de pleno respeto a la vida de los civiles. Nosotros hemos estado observando durante estos 3 días las graves consecuencias humanitarias y de violación de los derechos que esta operación está llevando a cabo. No solamente para los refugiados palestinos, el 1.3 millones de personas que antes mencionaba Jefferson, sino también para la totalidad de la población palestina en la Franja de Gaza. Antonio, me gustaría que nos describiera cómo es un momento de tensión en la Franja de Gaza, cómo han transcurrido estas últimas 72 horas, específicamente en el momento en el que es inminente el bombardeo por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. Pues cómo lo vivimos cada uno de nosotros y cómo seguramente lo vive cada una de las familias palestinas es con muchísimo temor. Los niños no pueden separarse de sus padres y la gente tiene preparadas sus pocas cosas para salir corriendo a casa de un vecino si su casa es directamente controlada o impactada por algún misil o por algún daño colateral. Lo que es importante es ver cuáles son las implicaciones para el resto de la población civil, sin descartar, como les decía antes, el derecho que puede tener el Estado de Israel a la legítima defensa. Y en ese sentido le podemos decir que desde las Naciones Unidas y en particular desde la agencia que favorece los derechos de la población palestina refugiada, hemos estado manteniendo la misma operación de asistencia humanitaria y en las últimas 24 horas hemos podido atender con asistencia alimentaria a un total de 12.000 familias que equivalen más o menos como a 60.000 personas. Antonio, esta entrevista me parece muy importante porque, como lo dije al comienzo de ella, usted está en el epicentro de la noticia, en el lugar donde se están llevando a cabo, se están ejecutando esos bombardeos. ¿Cómo es la reacción de los palestinos? Hemos conocido que en muchos casos ellos reciben un mensaje de texto o una llamada telefónica antes del bombardeo, que las mismas fuerzas israelíes avisan a estas familias que esta casa va a ser bombardeada, le explican que
un integrante de esa familia hace parte del grupo terrorista Hamas y que por esa razón va a ser bombardeada. ¿Esto realmente obedece a la verdad o hace parte, digamos, de los comentarios que se dan en Palestina y que no son reales? En muchas ocasiones eso pasa y es cierto que las comunidades palestinas están recibiendo algunas llamadas en árabe indicando que deben evacuar inmediatamente sus viviendas, o también reciben un mensaje de texto. En algunas otras ocasiones también reciben un aviso con algún tipo de proyectil que no tiene munición o que tiene una munición pequeña. En muchos de esos casos, el intervalo entre el aviso y el impacto puede ser entre 1 minuto y 2 minutos, lo que no permite demasiada preparación. En otros casos, como un señor que nos llamó como a las 10 de la noche, un poquito más tarde, la llamada no se refería a su casa, sino se refería a la casa de al lado, que estaba vacía desde hace 2 años. Y cuando él explicó que era nuestra su casa, le dijeron, órdenes son órdenes, mejor que se vaya. Y efectivamente Antonio, su casa, que no era el blanco, también fue bombardeada. Antonio, en las últimas horas también se ha hablado de una eventual intervención terrestre por parte de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. ¿Qué información tiene usted frente a esto? Nosotros hemos conocido que las autoridades palestinas, las autoridades israelíes militares han enviado mensajes de texto y han hecho algunas llamadas a los habitantes de la zona norte de la franja, así como de la zona este, indicando que debían evacuar a partir con un periodo de 12 horas que expiraba más o menos hacia medianoche. Antonio, pues no lo puedo seguir entrevistando porque pues sé que es una alta hora de la madrugada en Palestina. Usted nos ha dado unos pocos minutos. Quisiera que para despedirnos nos hablara un poco de lo que significa trabajar en Palestina. Tengo entendido que su vida también ha corrido peligro. Usted también fue víctima de uno de estos bombardeos. Bueno, nosotros, tanto mis colegas, otros colegas internacionales, como yo mismo, tuvimos que evacuar nuestra residencia ayer y nos trasladamos a dormir a las oficinas porque dos misiles impactaron cerca de nuestra residencia, rompieron parte de las ventanas y de los marcos de esas ventanas, incluso algunos muros, y eso nos impidió seguir durmiendo allí y pernoctando en nuestras oficinas. Tuvimos que venir en nuestras residencias y tuvimos que venir a nuestras oficinas. Creo que lo más importante es cuál es el efecto que tiene sobre las comunidades más que el efecto que tiene sobre nosotros, que a fin y al cabo sí que hay un cierto respeto de las autoridades militares israelíes sobre la calidad protegida de las instalaciones de las Naciones Unidas y de su personal. Antonio, pues solo me resta despedirme de usted. Lo vamos a estar localizando, lo vamos a estar entrevistando en estos días para que pues usted nos reporte y nos describa esa labor tan valiente y a la vez tan humanitaria que usted hace en uno de los sitios que en este momento es catalogado como los más peligrosos, donde más riesgo corre la vida de un ser humano, como lo es en este momento la Franja de Gaza. Antonio, muchas gracias por esa entrevista que nos concedió. Muchas gracias a todos sus oyentes y a vosotros, Jefferson. Esperamos que la escalada de violencia baje de nivel y que todos los preparativos que estamos llevando a cabo para cubrir la emergencia humanitaria no tengan que ser puestos en práctica.